Hola, hola queridos amigos, mi nombre es Roxana Herrera y soy la conductora del programa Rucasana Enciende tu Luz. Aquí conocemos diferentes terapias complementarias o integrativas y hoy día vamos a conocer de yoga con un tremendo invitado. Él se llama Andrés Arauz Molina. Él desde el 2014 comienza a formarse en yoga Sakyam. El 2016 comienza en la Academia Savitar a estudiar también Hatha Yoga. Y el 2018 comienza a formarse en Vinyasa Krama Yoga, que es el yoga que está enseñando en la actualidad. El 2015 también él funda una sala de yoga en Concepción que se llama Prana Yoga. Y ahí, bueno, tiene muchos alumnos, ¿cierto? Y ha estado desde ahí activo hasta ahora. Cuéntame, Andrés, bienvenido al programa. Hola Roxana, hoy bien, muy buena tarde a todas, a todos. Feliz de poder estar acá acompañándoles y aportar con algo a este programa increíble que ojalá les siga yendo muy bien. Que así sea, Andrés. Bueno, cuéntame, yo te pregunté un poquitito, ¿cierto? Tu currículum como en este asunto, pero cuéntanos así, verbalmente, ¿cómo partiste en el yoga? ¿Qué fue lo que te movió a terminar primero practicando y después aprendiendo a ser profesor de yoga? Mira, los inicios fueron súper erráticos y fortuitos, entre comillas. Yo creo que nada es fortuito, estaba ahí dentro de lo que tenía que cruzarse en mi camino. La primera práctica de yoga que alguna vez tomé en mi vida fue cuando yo tenía tiernos 17, 18 años, hace una chorrera de años atrás, y estaba en el colegio, cuarto medio. Y dentro de las actividades que el colegio tenía, de pronto nos invitaron a participar en una práctica de yoga, Hatha Yoga puntualmente tal. Y yo venía de otra área del deporte, mucho más inquieto, siempre he sido inquieto toda mi vida. Entonces mi profesor jefe insistió con que yo fuese a la práctica de yoga y fui con muchos prejuicios, creo yo, y no lo disfruté para nada, para nada, para nada. Después entré a la universidad y dentro de los ramos complementarios que tenía la U, eh, dentro de todo lo que había que nada me llamaba mucho la atención, dije, bueno, ok, probemos con el yoga, démosle una segunda oportunidad. Y ahí fue donde ¿Ya? empecé a practicar ya más sistemáticamente. Y fue un despertar increíble, creo, de darme cuenta de un montón de cosas que estaban pasando conmigo eh, y que también se venían repitiendo un poco a lo largo de los años en la forma en que yo me vinculaba con mi propio cuerpo, de esa sobreexigencia, un poco de violencia incluso, en la forma en que yo entrenaba muscularmente o me movía, etc. Y después, a lo largo del tiempo, siempre me acompañó la práctica. Hubieron lagunas, claramente, espacios de oscuridad que son muy buenos de habitar también. Mm. Y yo creo que ya estando en Concepción, yo llegué el año 2006 a Concepción, eh, fue cuando ya me di cuenta de que el yoga no era solo una herramienta para mí y que, ¿sabes cuando sentí que cambió la forma en que el yoga se hacía carne en mí? Cuando empecé a perdonarme un poco, cuando asumí que no estaba llamado a ser la panacea, que no estaba llamado a ser el mejor en nada, que era un trabajo infructuoso eso de alcanzar el éxito. Eh, Primero, bueno, definiendo también qué es lo que es éxito. Y cuando acepté eso y aprendí a soltar, me di cuenta que en realidad la práctica me lo venía diciendo hace años que estaba dando vuelta ese bicho de, oye, suelta un poco, no hay para qué tener el control de la vida. La vida se disfruta mucho más cuando uno se deja llevar nomás y cuando fluyes con lo que aparezca. Eh, Mm. Creo que ahí entonces el yoga se volvió como esa piedra angular que me sostenía. Qué importante lo que tú dices, porque a veces las personas sienten, ¿cierto?, que cuando uno está en un camino diferente como este,
es como todo miel sobre hojuelas, pero realmente es como una curva, un valle, y vamos aprendiendo, conociéndonos, sintiéndonos. Hay partes que no gustan, pero bueno, hay que hacerse cargo también. Y eso, si tú te sales justamente desde la sobreexigencia y desde esa expectativa de pronto social o familiar o individual que uno tiene, uno empieza a encontrar su camino. Y ese camino obviamente es maravilloso porque es súper tuyo y de alguna forma va formando y forjando también la persona que eres hoy día. Entonces, qué maravilloso que tú puedas compartir con nosotros que sí, porque no fue así como todo así, no sé, como planificado o como la gente quiere, que hay memes acerca de como la gente se imagina el camino espiritual, así como siempre, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre he estado como zen, y como realmente y es bastante más un poco así más tortuoso que lo que uno se imagina. Pero para entrar en materia ya, Andrés, ¿cómo tú le podrías describir el yoga a una persona que no sabe nada de yoga? ¿Cómo le podrías tú decir, mira, se trata de esto? Oye, partimos con las preguntas difíciles de una. Pero por supuesto, si no es con Yo no todo, ¿para estudié para qué? esta respuesta, pues yo no estudié. Mira, es curioso porque habitualmente cada vez que me han preguntado en la prensa escrita o radios, ¿qué es lo que es el yoga? Y yo digo, bueno, desde lo que la gente cree, pura gente flaca, atlética y súper flexible. Ya, Claro, ahora, esa es la aterrizado imagen. a lo concreto, el yoga no tiene que ver tanto con el cuerpo. ¿Ya? Eso es lo primero. Cuando las personas creen que la práctica es una forma de aliviarse del dolor de espalda, del dolor de cabeza, del estrés, etc. Sí, eso ocurre, pero secundariamente un montón de otras cosas que están pasando antes. En regla general, el yoga es un camino ético y moral, filosófico y espiritual. Es decir, el yoga no es un concepto creado por el hombre en sí mismo. El yoga es una raíz que está en la esencia de la humanidad, de la esencia más pura, y que tiene que ver con el aprender a disfrutar de esa libertad, como quieras entender la libertad, respetando la existencia de otros, y con otros elevémoslo a la máxima potencia, porque esos otros, cuando el yoga habla de respetar al otro y estar en armonía con el otro, no tiene que ver con otras personas, tiene que hablar con todos los seres sintientes que existen a tu alrededor. Esos seres sintientes son desde las personas que componen tu familia, toda la humanidad, hasta la partícula y la lombricita más pequeña que existe en la Tierra. O sea, por eso te digo que es un camino ético y es súper difícil. A mis alumnos, por ejemplo, a mis alumnos y alumnas, les digo que ya ustedes llevan rato practicando, porque llegan de otras escuelas, de otros métodos. Digo, ok, bueno, en el Ashtanga Yoga de Patanjali, ¿dónde se encuentra usted? Y te miran con una cara que a mí me provoca mucha ternura, como de, chuta, y eso venía en el mat, que no lo vi cuando lo compré. Eh, Claro. yo siento que el yoga, de pronto el yoga moderno, como lo estamos consumiendo hoy día, porque se ha transformado en un producto, ha perdido una sustancia que me parece elemental, que es saber, bueno, en el Ashtanga Yoga, en los 8 pasos del yoga, ¿dónde me encuentro? Porque desde donde me encuentro en ese camino, entonces voy a comportarme de acuerdo a ese punto en el que me encuentro. Estoy solo practicando asanas y ya. Estoy solo enfocado en practicar respiraciones. Estoy solo enfocado en el servicio desinteresado a otras, a otros. ¿Dónde? Entonces, creo que el yoga, en mis propias palabras y alejándome del dogma ahora, creo que es la experiencia máxima de libertad que puedas vivir y de profundo amor y respeto por todo lo que te rodea.
Es Es muy un camino, importante, disculpa, sí, es lo un que tú camino estás súper diciendo. denso, tú lo dijiste hace un rato a través de esa analogía del meme. Las personas creen que cuando uno elige la práctica, todo es miel sobre hojuelas y uno anda saltando por el prado, disfrutando de la naturaleza. Y no, po, esos son los primeros meses de la práctica. Después cuando te empiezas a meter en caminos mucho más oscuros, cuando te encuentras la llave de la cajita de Pandora, de tu propia caja de Pandora, y empiezas a mirar recuerdos, experiencias, personas que ya no están en este plano, te quedan embarrados. Y ahí entonces donde aflora tu verdadera esencia, ese caos. El yoga lo que busca es eso, es que te encuentres con tu propio caos y a través de ese caos entonces transforma. Es súper relevante lo que tú planteas porque generalmente la gente piensa que es una disciplina física, ¿cierto? Que donde uno va, qué sé yo, por el dolor, o a veces o algunos un poco más profundos sienten que es como una meditación en movimiento porque es una forma, ¿cierto?, de estar totalmente presente. Pero así como tú lo planteas, yo siento que es como un camino de autoconocimiento. Tú te empiezas a sentir, quizás parte por el cuerpo, ¿cierto? Pero esa es como la puerta de entrada, lo que conversamos en algún momento con Andrés Rey, porque él decía que las danzas circulares, a diferencia de otras técnicas, te hacen entrar por el cuerpo hacia tu pensamiento y hacia tu emoción. Y yo siento que con el yoga también pasa algo parecido, porque generalmente uno parte como desde la cognición hacia ese viaje, digamos. Entonces, cuando tú partes por el cuerpo, tú te vas sintiendo, y ahí tú te vas dando cuenta también que hay muchas partes que tú no habías visto antes, po. que, que en definitiva te habías como dejado, ¿cierto? Un poco, no sé si de lado es la palabra, pero sí un poco postergado en función de las expectativas, como hablábamos, de lo que se espera de uno, y el yoga te hace reencontrarte contigo y con tu esencia. ¿Ese es el objetivo del yoga, Andrés? A ver, cuando tú, como bien lo dices, la mayoría de las personas, yo también lo pensaba las primeras veces que fue una práctica de yoga y dije, bueno, esta cosa es moverse, respirar, estar en posiciones extrañas y la meta final es ser súper flexible. Eh, sí, una de las metas de la práctica es ser muy flexible, no necesariamente con el cuerpo. Es Y que una de las metas de la práctica es que tú seas un hombre, una mujer, un ser muy fuerte, pero no necesariamente con tu cuerpo. Una de las metas es encontrar el equilibrio, pero no necesariamente con el cuerpo. Es interesante todos los conceptos en el plano simbólico que engloba la práctica. Cuando estamos en una postura de fuerza, para la gente que practica yoga, Guerrero 2, uno la ve desde fuera y dice, se ve bonita esta postura. Sostener Guerrero 2 5 respiraciones es todo un desafío y que no se te desarme. Y cuando te empiezas a observar dentro de una postura de fuerza, tú vas descubriendo, desde la propia honestidad también, oye, tengo en realidad mucha más fortaleza de la que yo creí. O por otro lado, asumes, oye, en realidad no tengo tanta fortaleza como yo creía. Eh, si estoy en una postura de equilibrio, es estar en la vida misma, es tal cual como estar en la vida misma. Es ese deseo de poder sostenerse en equilibrio y te vas dando cuenta de cómo tu mente te va saboteando cada vez que tú tienes que fijar la mirada en un punto y tus ojos andan paseando en cualquier lugar mientras tu cabeza está pensando en qué tiene que ir a comprar al supermercado. Y así es la vida hoy. Así es la vida hoy. Es una especie de escisión, estar dividido en distintos cuerpos, que cada uno está funcionando en modo automático y de vez en cuando se juntan como para cuidarse de esta existencia y para permanecer, ¿no? Para que no nos atropellen. Pero claro, habitualmente las personas vivimos en esta división de estáis manejando y tu cabeza está dando vuelta de todo lo que tienes que hacer. Te juntas con tu familia y tu cabeza está pensando en otro lugar, o estás con el celular. Entonces, ¿qué es lo que hace la práctica? ¿Qué es lo que busca la práctica? Es que pongas todo lo que eres en el mismo lugar y en el mismo momento. Por eso se utiliza el cuerpo.
porque necesitas movilizar lo tangible, lo que puedes tocar. Cuando las personas creen que meditar es sentarse de piernas cruzadas, prender un incienso, un par de mantras de Deva Premal idealmente, y poner la mente en blanco, no, pues eso no es meditar. O sea, meditar cuando todo está en silencio, cuando están todas las condiciones idóneas, eso es más fácil hacer. La verdadera meditación es que usted se pare ahí en Barros, Paseo Barros, Arana, esquina Caupolicán, y usted en pleno barullo, como se dice en el campo, usted se siente y logra encontrar la paz, la calma. Esa abstracción de los sentidos es lo que se busca en la práctica. Por eso se utiliza el cuerpo, porque cuando una persona no tiene experiencia con la abstracción de los sentidos, con el conectar con el sentir, necesitas educarla en lo más fácil, en lo más sencillo, que es la corporalidad. Entonces, un montón de posturas. Habitualmente me pasa cuando las mamás me dicen, oye, ahora por ejemplo en prácticas online, me dicen, oye, mi hijo nunca había hecho yoga en su vida. Y cuando lo vi al lado, él estaba sin mat de yoga y le salían las posturas perfectas. En el equilibrio no se cayó, en las posturas de fuerza se sostuvo, es súper flexible. Bueno, todos fuimos así en algún momento. Esa atrofia, si podemos llamarla de alguna forma, es producto de un patrón cultural y social, nada más. Que es este concepto de tenemos que ser súper fuertes, tenemos que ser emocionalmente estables, y con estabilidad, idealmente que no se expresen las emociones bajas. Hay que estar súper contento, se te permite enojarte de vez en cuando también, pero olvídate con sentir tristeza, con masticar la angustia. Nada de eso. Creo que por ahí va. La práctica es el reconciliarse primero desde el cuerpo e ir observando qué es lo que le pasa a tu cuerpo con esa respiración particular que se da en la práctica, porque los patrones respiratorios y patrones musculares evocan emociones. Y es impresionante lo que logras cuando unes el cuerpo a la respiración calmada, cómo se va transformando la forma incluso en que siente. Hay gente que llora en la práctica, hay gente que se ríe de la nada, hay gente que se enoja en la práctica. Van fluyendo. Y ahí quien te acompañe es súper importante que te enseñe de, bueno, mastica tu emoción y digiérela. Porque si estaba ahí es porque la tenía atragantada hace rato y no te has permitido sentir nomás. Van fluyendo las emociones. Yo también practico yoga y me doy cuenta también cómo es diferente cuando tú, por ejemplo, llegas de un día ajetreado a hacer posiciones, por ejemplo, de equilibrio, no te sale ni una y te distrae un poco, y otras veces cuando tú estás como más alineadito por dentro, cuando esta armadura de la cual tú hablabas, ¿cierto? Está como más, está mejor contenida, como que está ordenado por dentro, se nota en la práctica. Y yo siento que, así como lo planteas tú, el yoga podría ser una disciplina, por decirlo de una forma como simple, no sé. Yo sé que todas las palabras se van a quedar cortas, pero el yoga podría ser una disciplina que podrían, y lo ideal sería practicarlo todas las personas de todas las edades. ¿Hay alguna limitación para poder hacerlo? Porque desde tu forma es una filosofía de verse, sentirse, habitarse y habitar el mundo. Bajo esa perspectiva no habría ninguna limitante para nadie. ¿O me equivoco? Mira, te lo voy a responder en palabras de un alumno. Yo enseño una metodología de yoga y desde mi forma también de enseñar, que a ojos de otras personas pudiese ser un poco exigente, ¿ya? Algunos lo definen como un método muy intenso, en donde se utiliza o se moviliza mucha energía. Sí, mucho. Y podríamos pensar entonces que si es una metodología ligada al cuerpo, en donde se trabaja con mucha energía, entonces las personas más jóvenes, hombres y mujeres más jóvenes, pudiesen entonces adherir o calzar súper bien ahí.
Y sabes lo interesante que el promedio de edad de los alumnos y alumnas de Prana Yoga parte como en los 35 y llega hasta los 70. Y es curioso porque cuando veo en la sala, en asanas que son súper exigentes, y veo señoras de 60 años que están con una cara de calma, de placidez y de quietud, sosteniendo una postura que puede ser exigente o no, depende ahí de cada cuerpo, y veo una cara completamente distinta en gente de 20 y algo, esa cara de como de sufrimiento y de constipación emocional de lo que todo está ocurriendo ahí. Como de exigencia. Claro, yo creo que tiene que ver desde dónde vas a habitar lo que tengas que habitar, ¿ya? Porque creo que en la vida tú tienes la oportunidad de vivir toda experiencia de la perspectiva en la forma en que tú la quieras vivir. Entonces la Lili, ojalá que veas este programa, Lili, la Lili alguna vez me dijo que cuando ella fue a su primera práctica, la Lili tenía 60 y algo, nunca en su vida había hecho yoga, muy poca actividad física. Ella sintió que se iba a morir. Porque dice que de pronto se encontró en un diálogo mental súper autodestructivo, saboteándose y comparándose con otras personas. ¿Cachai? En esto de bien fiel reflejo de la sociedad también, ¿no? De estar siempre mirando lo que tiene el vecino, el pasto del vecino siempre va a ser más verde, y saboteando un poco lo que uno tiene. Pero dice que cuando llegó al final de la práctica, se encontró con tanta calma, en donde entendió que había sido necesario transitar por esa tormenta. Y que luego de esa tormenta, entonces, pudo mirar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, eso que ocurre. Y ya han pasado 3 años, 4 años de práctica en ella, y todos los días recibo esa retroalimentación de siento que estoy más flexible, siento que estoy más erguida, siento que tengo más energía, que duermo mejor, etc. Toda persona pudiese practicar yoga, toda persona. Y te digo toda, siendo y tratando de no quedarme corto en todas las experiencias en donde yo he podido enseñar. Me ha tocado tener alumnos no videntes, hipoacusia, falta de alguna extremidad, síndrome vertiginoso, hemiplegias, y ahí ponle todo lo que viene para abajo. Yo diría que más del 50% de los alumnos de Prana Yoga tiene alguna articulación comprometida. Si no es columna, que es la mayoría, son muñecas, rodillas o tobillos. Y en palabras de un gran maestro, yo creo que si necesitas tener una característica puntual para poder practicar, tienes que tener una nariz. Si existe una nariz en ti, entonces puedes practicar yoga sin ningún problema. Porque cuando nos miran de afuera, quienes practicamos métodos más vigorosos, quizás, solo ven un grupo de personas sudando, que no es necesario, hay gente que con el tiempo después deja de sudar, se acostumbran, y moviéndose en posiciones súper raras. Pero para los que estamos adentro y quienes han estado dentro de una sala, esa sensación de escuchar al unísono 20 personas respirando, como si estuviese sonando el mar rompiendo en la orilla, es un trance increíble, increíble. Y creo que eso es lo bonito de la práctica, que puedes practicar aun cuando estés lesionada, aun cuando estés en embarazo. Las chiquillas cuando practican allá llegan hasta su 9º mes de embarazo y van adaptando sus posturas al proceso que están viviendo. Y quienes tienen una operación de columna y vuelven a la práctica también adaptan. A eso apunta esa flexibilidad que se busca. Aprender a flexibilizar esos deseos, esos anhelos que tenemos, esa necesidad constante de calzar con la norma, como si todos tuviésemos que ser iguales, y no, en lo diverso está lo rico. Qué bonito cómo lo expresas, porque es mucho más transversal de lo que uno podría
de lo que uno podría pensar. Nos vamos a una pausa comercial por unos momentos y ya volvemos con Andrés Arauz y por supuesto con más yoga. Estamos de regreso, queridos amigos, estamos hablando con Andrés Arauz Molina, fundador, podría ser, de Prana Yoga Concepción, que es una sala de yoga que está especializada, ¿cierto?, para ofrecerle al público diferentes horarios, ¿cierto?, para practicar yoga. Él en este momento de la vida está practicando Vinyasa Krama Yoga, y es esa disciplina, ya no sé cómo llamarla, es la que le ofrece a sus alumnos, pero esa disciplina y mucho más, porque por lo que hemos visto, ¿cierto?, el yoga no es solamente una disciplina física, sino que es mucho más amplia, es holística absolutamente, lo pueden practicar, ¿cierto?, personas de todas las edades, de todas las condiciones. Nos ha contado también cómo ha sido su viaje a través del yoga, y bueno, y justamente yo me quería detener ahora, Andresito, en que efectivamente cuando nosotros hablamos de yoga, hablamos con yoga y apellidos. Hatha Yoga, Prana Yoga, Vinyasa Krama Yoga. ¿Cuál es como la diferencia que podría una persona entender que no entiende nada de yoga? Si yo requiero alguna cosa, no sé, puntual, ¿podría definir que quizás este yoga me va a hacer mejor o me va a ayudar más directamente que otro? ¿Cómo lo podrías definir tú? Wow, otra de las preguntas difíciles. Me gustan las preguntas difíciles. Mira, sabes que esto es tan vertiginoso que yo me reí hace unos meses atrás. Me llegó una encuesta de Yoga Alliance, que es, por así decirlo, un organismo internacional que vela sobre ciertos estándares en la práctica del yoga. Y te pide que selecciones desde ahí cuál es el estilo o método en el que tú estás actualmente desempeñándote. Y yo creía que conocía la mayoría de los estilos y métodos, porque he practicado un montón de estilos y métodos en mi vida. Y cuando empecé a leer, caché que estaba súper desactualizado, pero súper desactualizado. Habían unos nombres que en mi vida había escuchado. Para resumir esto, porque si empezamos a poner todos los apellidos tenemos para 4 programas, ya que... lo voy a englobar en algo que, de la forma en que yo he aprendido de mis maestros. El yoga en esencia es uno solo. Y el yoga, pronunciado correctamente, es yoga, viene de la raíz sánscrita del yu, que es el yugo. Y como es una raíz sánscrita, no tiene una traducción literal. La raíz sánscrita habla de eso que une, eso que conecta, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, si el yoga es algo que une, que conecta, entonces pudiésemos encontrar el yoga como una constante en la universalidad del humano. O sea, desde los primeros tiempos hay algo que conecta, hay algo que une, y que esas prácticas o esos rituales empezaron a trascender en el tiempo y derivaron en algo parecido a lo que estamos haciendo hoy en día. Yo me he movido a lo largo de mi práctica en el Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga es el yoga aplicado al cuerpo. ¿Ok? Utilizamos entonces el cuerpo como un vehículo que va a conectar esta respiración, la atención y el movimiento. Y ahí dentro del Hatha Yoga o de los métodos de Hatha Yoga podemos encontrar un sinfín de variables, de posibilidades. Yo partí estudiando Purna Yoga. Y partí estudiando Purna Yoga en un momento, yo diría, súper decidor de mi vida, a pesar de que yo no había practicado Purna Yoga en mi vida, nunca. Yoga integral se le dice en algunos lugares. Yo había practicado siempre Hatha Yoga, pero tenía esta necesidad de conectarme un poco más con lo filosófico. Quería darle un poco más de sustento y peso a todo eso que yo sabía que se hacía con el cuerpo. Entonces, estudié un método de yoga que no trabajara de manera tan potente con el cuerpo, pero que sí me enseñara mucho de meditación, de respiración, de literatura,
del cómo acompañar el cuerpo del otro también en la práctica. Y fue una experiencia súper rica. Y creo que el yoga integral, el Purna Yoga, cuando se ejecuta correctamente, cuando es enseñado correctamente, es una súper bonita experiencia para personas que tienen, por ejemplo, problemas con la movilidad articular. En adultos mayores funciona increíble, de verdad que muy bien. Después está el Hatha Yoga, el Hatha Yoga como método, no como gran compendio de métodos de yoga. Luego está la Iyengar, Ashtanga, Vinyasa Krama. ¿Y por qué tanto nombre? Una vez me preguntó un alumno, ¿por qué tanta reinvención? Esto es como yoga 2.1, 2.2, ¿por qué variables? Porque el yoga que nosotros estamos ejecutando en este momento es una interpretación moderna de lo que era el yoga. El yoga en sus inicios poco tenía que ver con ponerse de cabeza y andar con un mat en el hombro. Era mucho más sencilla la ejecución, pero mucho más difícil también. Mucho trabajo, respiración, mucha meditación. El yoga proviene de los renunciantes. O sea, si volviéramos el tiempo atrás y yo me tocara viajar a la antigüedad y encontrarme con un renunciante, yo creo que él se reiría en mi cara cuando yo le cuente cómo en mi vida y que me dedico a enseñar yoga. Ellos renunciaban a todo, literalmente a todo, a sus familias, a sus fortunas, a la vida como la conocían. Se iban a la montaña a vivir como ermitaños, aislados del mundo, para entonces así abstraer los sentidos e ir hacia adentro. Esa era la verdadera práctica de yoga. Pero era difícil, pues, hoy día sería imposible, ¿no?, hacer eso. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Grandes maestros, pero grandes maestros. Yo creo que los verdaderos maestros de yoga, queda uno solo vivo y poco probable que vuelvan a existir grandes maestros como ellos. Uno de ellos fue Krishnamacharya. Krishnamacharya, por allá por finales del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, finales del 1800, nace en este plano y en su larga vida formó a distintas personas. De esos métodos, Krishnamacharya enseñaba Hatha Yoga tradicional, como se ha enseñado siempre. Y de esos alumnos que tuvo, hay 3 personas que son súper conocidas y que ahí nos suenan mucho más en la oreja. Patabi Joyce crea entonces su interpretación del Hatha Yoga con el Ashtanga Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga. Iyengar desarrolla la metodología de Iyengar, le pone su apellido, porque él cree que lo importante es la correcta alineación del cuerpo para que entonces en ese vehículo la energía fluya correctamente. Uno de sus últimos discípulos fue Ramaswamy. Ramaswamy, por suerte, todavía está vivo, y él aprende de Krishnamacharya y dice, mira, la correcta alineación del cuerpo es súper importante. El flujo de energía con el cual nos movemos es súper importante. Pero lo que es más importante aún es la variabilidad que tiene cada movimiento, que yo pueda aterrizarla al cuerpo de cada persona, asumiendo que son distintos. Pues yo creo que lo interesante del yoga es que tu guata, va a sonar súper raro lo que te voy a decir, pero cuando me preguntan qué método de yoga debería practicar yo cuando tengo y te entregan el historial médico, mi respuesta es la misma: cualquiera. ¿Por qué cualquiera? Porque va a depender mucho más quién te enseñe que cuál es el método. Si usted quiere practicar Zumba Yoga, no creo que exista, pero pongámosle un nombre, y resulta que su médico dice, oiga, pero tenga cuidado porque, y resulta que tienes un problema en la espalda, y en ese método lo único que hacen es darse vueltas carnero, practícalo, pero practícalo con alguien que tú sientas que te acoge, que te acompaña en tu propio proceso, porque en una sala de clase pueden haber 30 personas, pero son 30 procesos completamente distintos. Son 30 formas de sentir completamente distintas.
Y hay un elemento en particular que creo que es quien te dice dónde es el lugar, cuando te toca. Cuando tú recibes un ajuste, cuando tú sientes las manos de tu profe, ahí donde sea que te van a ajustar, y tú sientes que ese ajuste está hecho con la intensidad adecuada para que entonces el cambio postural ocurra, con el respeto suficiente porque te están invadiendo en tu espacio más íntimo, que es tu propio cuerpo, y con el cariño y comprensión que se necesita, entendiendo que hay un ritmo. Y creo que eso es lo que te dice, este es el lugar. Más allá de cuántas estrellitas tenga en Facebook, creo que lo importante es cómo te sientes cuando vas a ese espacio y te hablan y tú sientes que te van acompañando y te retroalimentan de lo que el otro ve también. Creo que eso dice más que el nombre o el apellido que tenga yo. Es súper relevante, porque si tú te das cuenta, claro, tú dices, esto es amplio, y en definitiva cada uno debería elegir como su propio camino. Sin embargo, muchas veces, ¿cierto? La gente lo que quiere es como el ibuprofeno cada 8 horas, o la cosa súper directiva. Y a lo que tú apuntas es a un autoconocimiento totalmente real, a una reconexión con uno y consentirse. Por lo tanto, hasta en la elección de la persona que te va a acompañar en este proceso, debería estar presente también esta honestidad y congruencia de tu ser para elegir con sabiduría, siento yo. Yo creo que la compasión también es súper importante consigo mismo. Yo siento que como que todo está como unido, porque yo debo ser compasivo conmigo para poder elegir también un buen profesor, o el profesor que me haga sentido, porque yo siento que en algún momento lo hablamos, ¿cierto? El yoga, hay muchos mitos acerca del yoga, muchos objetivos, la gente va a practicar yoga con muchos objetivos. Sin embargo, en esta conversación yo siento que nos hemos ido como encontrando con el verdadero origen y para qué sirve realmente. Y si tú te das cuenta, es muy amplio, y ahí tomamos contacto con nuestro ser realmente. Yo me imagino que has tenido muchísimos alumnos, cada uno, como decías tú, en su proceso también. ¿Y cómo te han ayudado a ti esos procesos? Porque ya sabemos cómo tú has orientado o acompañado a tus alumnos. Siempre cuando uno es profesor, recibe retroalimentación de vuelta. Resumido, pues yo sé que podríamos estar hablando de horas, ¿cierto?, de esto. No sé, ¿qué has recibido tú? ¿Cómo se ha ido enriqueciendo tu vida en este proceso de acompañar al otro? A ver, brevemente, yo me empecé a formar estudiando yoga cuando trabajaba en el área de salud mental de una fundación que se dedicaba al tratamiento en drogodependencias, ¿ya? Entonces eran hombres y mujeres que estaban internos en ese lugar con unas historias de sufrimiento heavy, súper potente. Entonces, llevando años ya en esto, en esa labor, en un día puntual, uno de los chicos me dice, no me acuerdo de qué estábamos hablando, él se había mandado un condoro bien grande, y yo hice la intervención en Cristo. Claro. Y de pronto este chico de mi edad me dice, para ti es súper fácil mirar esto de afuera, porque tú estás acostumbrado a escuchar el dolor, y parece que perdiste la capacidad de empatizar con lo que a uno le pasa. Y ¿sabéis qué? Me caló tan hondo esa frase. Y efectivamente, cuando estás metido en un mundo en donde el dolor abunda, de pronto como que te deja sorprender un poco. Y por más que esfuerzos que uno haga desde la empatía, comete errores claramente. Y fue en ese momento en que yo me di cuenta que ya no era mi espacio ni mi lugar.
yo no era feliz. Sentía que aportaba, sentía que lo que estaba haciendo me permitía ayudar al proceso de otro, ¿ya? Ujú. Siendo que el otro es ese protagonista. Pero ya no era feliz haciendo. No era feliz porque me cuestionaba mucho las formas en que nos pedían actuar. Cuando a lo mejor tu guata te decía, no, esto no es correcto. Y hacer lo correcto versus lo que tú sientes que es correcto es súper difícil. Así que, ¿en qué me ayudó? Yo creo que en el momento en que yo empecé a enseñar, mis alumnos me permitieron liberarme. Eso es lo más importante, que me ayudaron a ser súper libre con mis creencias y convicciones. Entonces, el no tener que vivir de la apariencia, del deber ser, ha sido, yo creo que el mejor regalo que me han podido dar. De ya no tener que presentarte con un título, de no tener que presentarte con un número en tu cuenta, ni con el auto que tienes, ni nada por el estilo. Eres tú nomás, eres tú. Y la retroalimentación que recibo, que yo siento que es lo que más extraño. Si tú me preguntáis qué es lo que más extraño de las clases presenciales, más que la posibilidad de estar en la sala, porque la sala es un espacio nada más. Prana Yoga no es esa sala. Prana Yoga es la tribu, como dicen las y los chiquillos. Es el abrazo puntual, es el abrazo después de la clase, es esa conversa después de la clase, las risas antes de la clase, el concepto de comunidad, el poder ir cachando que estáis conectando personas en un espacio. Eso ha sido increíble. Personas que no se conocían y no tenían ninguna posibilidad de conocerse en la vida, convergen en un mismo espacio, misma sala de clase, y nace esa chispa que es capaz de encenderlo todo y se transforman en súper amigos y emprenden proyectos juntos y sale una empresa de repente de la nada. Eso es lo que creo yo que es la mejor retro que tengo. Más allá de que alguien diga, oye, me gustó tu clase, o oye, ¿sabéis que me relajé mucho? Es súper subjetivo. Creo que lo más importante, lo más sustancial ha sido el conectarse, esa posibilidad de conectarse con las emociones de otras y de otros, acompañar el dolor también de otras personas, que ha sido, yo en algún momento dije, bueno, ya, no más dolor en mi área de desarrollo, y no, pues, bueno, el dolor está en todo en realidad, el sufrimiento es otra cosa, pero dolor vaya a encontrar en la vida siempre, y qué bueno que esté ahí el dolor. Lo que no es bueno es que se quede el sufrimiento. Entremos en eso, pues, Andrés. ¿Cómo le podríamos decir a la gente? El dolor, como decían, ¿cierto? Uno de los grandes, el dolor está, siempre está. El sufrimiento es opcional. ¿Cómo le podríamos decir a la persona, cierto, que tienen la capacidad de elegir, que tienen la capacidad de vivir su vida de una manera distinta? Yo me imagino que cuando tú has dicho esto, porque estoy seguro que tú has dicho esta frase, te han mirado alguna vez como, ¿pero de qué estáis hablando? Cuando tú le has dicho a alguien, en algún momento de tu vida, vas a mirar esto que te está ocurriendo hoy día y vas a agradecer haberlo vivido. Y hay gente que te pega el charchazo con la mirada cuando tú lo dices. Y cuando te toca vivirlo, cuando después te toca vivirlo, tú te das cuenta que sí. Yo creo que todos hemos pasado por procesos que podrían habernos dejado una secuela llamada actualmente trauma, ¿no? Va pasando un amigo pájaro por ahí. Qué maravilla el tehue, ¿cierto? Que el tehue. Están anidando, así que andan un poco soberbios estos días. Todos hemos vivido situaciones en la vida que nos han marcado y podríamos haber quedado traumatizados. Y ahí yo voy a citar brevemente a Paulo Freire. Yo creo que el lenguaje construye realidades
y me asusta un poco este afán de andar patologizándolo todo, ¿ya? O diagnosticándolo todo, cuando en realidad hay que normalizar ciertas cosas. Si el dolor es normal en la vida, es normal. No estás deprimida o no estás deprimido porque se murió alguien. Qué bueno que estáis sintiendo eso, porque sería patológico que no lo sintierais. Claro. Estáis viviendo algo que es súper natural, es un duelo que es perfectamente esperable. Ahora, si tú eliges abrazar ese dolor y no soltarlo, y no digerirlo y echártelo a la espalda, no viéndolo, vas a creer que estás súper estable, pero a ojos de otras o de otros vas a estar sufriendo. El sufrimiento es esa elección poco sana que hacemos de no hacernos cargo, no resolver. Y bueno, en algún momento de la vida es importante también cuidarse, porque uno dice, ¿sabéis qué? No tengo la herramienta hoy día para afrontar esto. No me atrevo, me da miedo o no sé qué va a pasar. Ok, guárdalo ahí en tu propio Pandora. Pero en algún momento te va a dar luces nuevamente y va a aparecer tu Pepe Grillo y te va a decir, oye, dejaste en tu larga lista de pendientes esto, quizás sería bueno que lo viéramos. No, pero no tengo tiempo, pero es que... Y empezamos a buscar excusas para no ver o para no sentir. Y efectivamente eso es sufrimiento. El sufrimiento no es esa persona que está angustiada, en posición fetal, llorando, con las ventanas cerradas, oscuras. El sufrimiento ha evolucionado y tiene otras formas de expresión. Y es esta división constante, esta necesidad de soledad, pero ese deseo ambiguo también de estar acompañado. Muy propio de algunas generaciones de ahora que quieren estar en pareja, pero no quieren compromiso. Un poco contradictorio allí. El sufrimiento se expresa en distintas formas. Ahora, cuando vas a vivir algo, independiente de cuál sea tu creencia que hay detrás, lo importante ahí es preguntarse, bueno, no me voy a preguntar el por qué me tocó vivirlo, si ya lo tuve que vivir y listo, ya, ahí. Ya está. Y con que tú tomes caldo de cabeza y te lo preguntes 40 veces por qué lo tuve que vivir, no va a volver el tiempo, lo viviste. ¿Qué hago con esto? ¿Me quedo pegado en esto y no salgo de allí? ¿O me hago la pregunta, bueno, ¿de qué puedo haber aprendido de esto? ¿Para qué me podría servir esto? ¿Será entonces que si logro resolver esto, voy a estar mucho más preparado o preparada en la vida para afrontar otras situaciones mucho más complejas? Y hay un buen ejercicio es mirar para atrás. Yo a mis alumnos y alumnas siempre les digo, cuando ustedes crean que nada es posible, miren para atrás y recuerden cómo fueron a sus 15 años con su primer amor, a sus 14 años con ese primer amor, primera ruptura. Usted sintió que se iba a morir. Usted sintió que la vida no tenía ningún sentido después de eso. Y aquí está, después de 20 relaciones más en su vida, sonriendo, y hoy día incluso se cuestiona si es realmente necesario estar en una relación para sentirse completo. Creo que esa es una elección, fíjate que a veces yo creo que es simple, pero nos asustan las respuestas simples. Necesitamos respuestas complejas. Es que lo que parece a veces, bueno, sobre todo de repente, no sé, pues yo atiendo mucho terapia, ponte tú, y una de mis recomendaciones generalmente es practicar mindfulness, ponte tú. Y la gente cuando siente que, cuando viene un periodo, por ejemplo, de angustia o de ansiedad, ponte tú, siéntese y respire, y solamente siéntase. Y la gente no puede creer que es tan sencillo. O sea, la gente requiere la vela, el incienso, como la parafernalia, por así decirlo. Es difícil de creer que a veces todo lo que uno necesita es uno mismo y que todas las herramientas que requiere están adentro, no están afuera, no te las tiene que dar otro, sino que solamente eres tú, con tu mente, con tu cuerpo, con tu espíritu, depende de tu creencia, ¿cierto? Con tú y tú mismo. Y allí
es donde se tiene que hacer, ¿cierto?, la alquimia para tú lograr transformarte en lo que tú quieras ser. Yo siento que hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de eso. Y si bien es cierto, la sociedad justamente nos desconecta de muchas cosas, finalmente yo siento que muchas veces estamos alienados. Entonces, la escala de prioridades es tan externa, es tan extensa, está tan fuera de nuestro control que perdemos la escala de prioridades real, en donde nosotros somos las protagonistas y dueños de alguna forma y co-creadores también de nuestro destino. Entonces, cuando tú le pasas la pelota, por así decirlo, al otro, le dices, es de usted la decisión. Aquí hay una serie de herramientas para que usted lo logre, pero finalmente la que toma la decisión final y la que hace la cosa simple o la que hace la cosa difícil, porque algunos piensan, ¿cierto?, que mientras más fácil es como falso, no sé, una cosa rara, que mientras más complejo, ¿cierto?, es como de verdad, es como una sorpresa por mucho. Y hay algunos que lo creen a la primera y hay otros que tienen que tropezarse varias veces, ¿cierto?, para poder creer que la solución está en uno. Pero yo siento que el yoga, volviendo un poco a nuestra filosofía, es una forma de eso, de irse encontrando con uno mismo, con lo que quiere realmente, no con lo que debería ser, o no con el titulismo que generalmente tiene nuestro país, sino que con tu esencia. ¿Qué es lo que te hace feliz? Fíjate que yo me he dado cuenta que en algún momento nosotros estuvimos, ¿cierto?, en un centro de privación de libertad, dijera, trabajando con una serie, ¿cierto?, de chiquillos ahí. Y en algún momento yo les pregunté, ¿cuál es su propósito en la vida? ¿Usted para qué vino? ¿Usted qué siente que tiene que resolver en su vida? Y fíjate que ninguno de ellos había hecho la pregunta en su vida. Y yo siento que a veces esta filosofía del yoga yo siento que es súper amplia y te da para eso. Yo siento que te empezás a hacer grandes preguntas cuando tú te empiezas a reencontrar contigo. Y yo siento que el yoga es una forma de reconectar. Por eso es que de alguna forma le pongo tanto énfasis a algunas cosas, pero es para que finalmente la gente lo visualice, lo dimensione y entienda todos los beneficios tangibles e intangibles que puede lograr a través de una práctica de yoga. No sé si quieres agregar algo más. Mira, me surgió una frase que en algún momento me escuché diciéndola y dije, uy, está buena esta frase, y salió de la nada. Quien va por respuestas al yoga sale con más preguntas que respuestas. Y yo creo que esa es la gracia. Yo aprendí en los años que la buena terapia no es la que te da respuestas, es la que te enseña a hacerte las preguntas indicadas. Sí. Porque respuestas las puedes encontrar en cualquier lugar. Cualquier persona te puede dar una respuesta. Pero quien te haga las preguntas indicadas para que se genere esa conexión no es cualquiera. Y creo que el yoga es lo mismo. Bueno, tú lo dijiste, es súper sencillo. La práctica en sí es sencilla. Cuando alguien pregunta, que me hacen mucho la pregunta, me gustaría profundizar en el yoga, ¿qué me recomiendas leer? Yo le digo, mira, lee el texto que te voy a mandar, inhala en 4 tiempos, retiene 4 tiempos, exhala 4 tiempos, suspende 4 tiempos. 2 horas y listo. Si logras hacer eso, estás vivenciando el yoga, pero en su máxima expresión, y no tenés que leer ningún libro. ¿Sí? Los libros están allí para aportar y para resolver dudas o técnicas que necesites, pero el verdadero yoga es en la vida, manejando, cocinando, discutiendo con otras personas, cuando le das la gracia a la persona que te atendió en el supermercado. Ahí se ve el yoga en sí, hecho carne. En la cotidianidad, en la vivencia, en la experiencia. Y bueno, ha sido súper enriquecedora esta conversación que se nos pasó volando el tiempo, Andrés. Y me gustaría
que tú mismo nos dijeras a todas estas personas que nos están viendo hoy día y que dicen, quiero probar, que quiero ver si este va a ser mi acompañante en este proceso de vida. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cómo se contactan contigo para, si alguien quiere, cierto, que tú seas su profesor? Bueno, toda persona que sienta esa curiosidad de expandir los límites de la conciencia, de la respiración, del cuerpo, de desarrollar ese conocimiento más profundo, están cordialmente invitadas a mi hija, que es Prana Yoga Concepción. Pueden encontrarlo tal cual en Instagram, en Facebook. Actualmente estamos trabajando en la modalidad online y ha sido súper enriquecedor. Ha sido un descubrirme y descubrir otras herramientas que son bien potentes. No me quedé en el quejarme de la pandemia, aprendí a agradecerle incluso, y se está preparando el regreso a las clases presenciales a contar de octubre, con todas las medidas, por supuesto. Prana Yoga Concepción en Instagram y Facebook, y la sala está ubicada en Aníbal Pinto, esquina Coque. Así que todas cordialmente invitadas. Por supuesto que los vamos a dejar cordialmente invitados, tremendo exponente del yoga, como ya tú sabes. Ahí me salió un poco marcado el acento. Ahora vamos a elegir, ¿cierto?, la carta o el mensaje de la semana, que por supuesto es para ti, pero también para todos los televidentes. Así es que vamos a ver qué nos dicen. Mira, te salieron 2 mensajes, querido Andrés, por lo tanto, debe estar movida tu experiencia humana. Y los mensajes dicen así: yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira. Sientes un dulce calor, un intenso bienestar te recorre cuando desciende esta fuerza del cielo. Estás recibiendo alegría y renacimiento. Y el segundo mensaje es: yo soy el ángel que baja para ayudarte en tus sentimientos. Anímate. Es hora de cambiar por dentro. Confía. Disfruta. Ahora tienes ayuda angélica. Sigue mi consejo. Es hora de vivir con alegría y renacimiento. Tremendos mensajes para ti. Aquí está el angelito. Para que los que lo conocen, digamos, es un angelito azul, por lo tanto son angelitos de agua, que fíjate que los angelitos de agua nos invitan a movilizar esas emociones que, como tú decías, los metemos, ¿cierto?, al saco, al baúl, a la mochila, donde sea, ¿cierto?, para no verlas debajo de la alfombra a veces, y nos está diciendo ya, hágase cargo, están ahí, mírelas, permita que fluyan para poder también, ¿cierto?, despedirnos de ahí, sacar el aprendizaje y decirle, y desde el agradecimiento decirle, ¿cierto?, vamos por otra experiencia. Ha sido un gusto, querido Andrés, estar contigo hoy día. No sé si te quieres despedir, terminar con alguna frase para todos los espectadores. Mira, el placer ha sido mío, querida. Hace como 2 años y algo que no nos vemos, más o menos. La última vez que nos encontramos. Ha sido un grato placer. Solo les agradezco a todas, a todos quienes estén acompañando a la Ruca en esta experiencia. Te deseo mucho éxito. Y un mensaje para todas y todos ustedes: ríanse más, tomen un poquito de sol, sientan más y respiren profundo. Cuando pase algo que te remueva, respire. Cuando sientas que te estás acelerando, respira. La respiración siempre nos va a conectar con la verdadera esencia. Que estén vivos, yo digo, en ese acto tan natural, pero es un acto tan infinito, lleno de amor, que nos mantiene vivos. Entonces, viva entonces. Así que agradecerte, querido Andrés. El próximo martes, como siempre, a las 8 de la noche vamos a estar con otro invitado. Nada, te envío bendiciones a ti, a todos los espectadores, por supuesto, que tengan una bendecida semana y namaste, queridos amigos.